Tantas negligencias médicas que ponen en riesgo la salud de los pacientes o falsos médicos que buscan lucrar con temas de salud. Es por eso que siempre debemos chequear en el portal del colegio médico si el doctor que lo va a atender está habilitado o no. Porque para ejercer la medicina es un requisito indispensable estar habilitado, si no se estaría cometiendo un delito. Pero ¿saben quién contrata médicos inhabilitados para que los internos realicen diligencias hospitalarias a su gusto o descansen en el tópico de los penales? Javier Yaqui. ¿Por qué el INPE tiene trabajando médicos que no están habilitados en los penales? ¿Acaso la idea es que este médico los deje pasar horas en el tópico sin ser necesario o salir a pasear a algún hospital con alguna excusa médica? Eso está pasando en el penal de Barbadillo. Sí, en la misma cárcel presidencial donde ha estado recluido Alberto Fujimori, Ollanta Humala, y que hoy tiene internos a Pedro Castillo y Alejandro Toledo, labora el médico Cristian Sumerente Huacachi, un doctor que en el Colegio Médico del Perú figura que no está habilitado para ejercer la medicina. Sin embargo, el INPE lo tiene trabajando en el penal de Barbadillo para encargarse de la salud de nuestros expresidentes o para jugar al doctor. Cada diligencia hospitalaria es presupuesto que tiene que poner el INPE. Es seguridad, combustible, movilidad, agentes penitenciarios asignados. No es un juego. En China Polo Dominical tuvimos acceso a estos documentos internos, como esta solicitud de salida para una diligencia hospitalaria del expresidente Pedro Castillo y de Alejandro Toledo. El 6 de septiembre, el médico Cristian Sumerente Huacachi, quien está inhabilitado, solicita al director del penal de Barbadillo, Héctor Alberto Sandoval Moreno, que el expresidente Pedro Castillo realice una diligencia hospitalaria al Centro de Imágenes de Salud, ubicado en San Isidro, supuestamente para realizarse una resonancia magnética en la columna lumbar, el día 12 de septiembre. ¿Cómo es posible que el Instituto Nacional Penitenciario tenga médicos inhabilitados trabajando en cárceles? Más aún, en un establecimiento penitenciario como el penal de Barbadillo, donde se encuentran expresidentes. Pero Pedro Castillo no es el único quien también tiene los favores médicos de un profesional de la salud inhabilitado. El otro es el expresidente Alejandro Toledo. El médico inhabilitado Cristian Sumerente Huacachi solicita el 9 de septiembre una diligencia hospitalaria para que Alejandro Toledo vaya al hospital Almenara para realizarse una ecocardiografía el 30 de septiembre. Una orden médica que no tiene ningún valor, estando inhabilitado como médico, pero que el director del penal de Barbadillo firma la orden como si nada. ¿Acaso él no sabe que el doctor del penal de Barbadillo está prohibido de trabajar como médico? ¿O se hacen los locos? Algo similar está pasando en el penal de Ancón 2, y es que hemos tenido acceso a documentos de dos internos que fueron trasladados, uno desde el penal de Ica y otro de Chincha, hacia Ancón 2 por temas de salud. Uno de ellos, el interno Joel Cristian Chacaltana Torres, proveniente del penal de Ica, figura en este documento firmado por el médico de turno del penal de Ancón 2, Hugo Alaya Calderón. Da cuenta que el interno en el 2021 tuvo una fractura patológica en el húmero y que también era un paciente oncológico. Sin embargo, recién, luego de más de 3 años, en mayo del 2024, le piden una cita en el hospital Lanfranco Laos para ver cómo iba la fractura de húmero que tuvo en el 2021. Es decir, más de 3 años para que un médico inhabilitado como Hugo Alaya Calderón decida regresarlo al penal de Ica. Un médico en un penal tiene poder, porque decide dónde debes estar, en tu celda, internado en un hospital o saliendo a un traslado o en el mismo tópico del penal. Lo mismo sucedió con este mismo médico y el interno Chuck Norris Pinchi, que llegó trasladado desde el penal de Chincha hasta el penal de Ancón 2 en febrero de este año por una fractura en la clavícula. También fue llevado al hospital Lanfranco Laos y en julio el médico que firmó su regreso al penal de Chincha
también es este médico inhabilitado, Hugo Alaya Calderón. Esos son los médicos que tienen las cárceles del Perú, médicos inhabilitados que no deben ejercer la profesión en esa situación. Javier Yaque, para variar, no nos dirá nada, porque no somos la prensa sobona con la que le gusta hablar, y porque aquí no vamos a maquillar las cosas. Ahora nos trasladamos hacia el norte del país, al penal de Piura, desde donde recibimos una carta con varias denuncias muy graves. Resulta que el 26 de abril de 2023 hubo un mega operativo en el penal de Piura, con presencia de la Policía Nacional, Ministerio Público y Presidencia del INPE. Detuvieron a 23 personas, entre ellos servidores y funcionarios del penal de Piura, y quizás creyeron que ahí había acabado toda la corrupción, pero no, la corrupción sigue hasta el día de hoy, y hay 3 funcionarios, 3 servidores del INPE, incluso con procesos en fiscalía. Lo que le mencionaba Santos Juape Jorge, Zambrano Zamora, Roberto, Montesa Vázquez Humberto, son técnicos. Ellos están involucrados en un operativo que se realizó el año pasado. Supuestamente era una organización criminal, ¿no? Supuestamente ellos estaban intervenidos por tráfico ilícito de drogas. Quien habla es una técnica del INPE que está cansada de la corrupción que existe al interior del penal de Piura. Cambiamos su voz y su identidad para protegerla, porque no queremos hayan represalias. Según ella, estos 3 técnicos del INPE que vienen siendo investigados continúan en el puesto y son los que mueven todo el dinero en el penal de Piura. Ellos estarían cobrando por ingresar todos los productos ilícitos para luego repartirlo, incluso con el director del penal. Como jefe de grupo, trabaja con un agente de confianza o como un agente de su entera confianza para que le permita y sea cómplice, ¿no?, del ingreso de artículos prohibidos, como pueden ser celulares, sustancias tóxicas, asigna a compañeros en puestos fijos, como por ejemplo en Rotonda 1, Rotonda 2. En el penal de Piura, al igual que en muchos otros penales, los directores, los alcaides, jefes de seguridad, administradores, saben su negocio, porque todo lo permiten mientras reciban un pago, porque ese gran botín luego lo reparten entre todos. Y estos 3 técnicos investigados cobran hasta 5.000 o 10.000 soles por interno en cada requisa, porque hacen las requisas para luego chantajearlos a los mismos internos y pedirles dinero. Este señor Santos Juape Jorge, cuando hace sus operativos como alcaide, como jefe de grupo, hace sus operativos con el fin de lucrar y saca 10 celulares, solamente, como se dice, pone a disposición a 5 y 5 los vuelve a negociar. A lucrar con eso, por celulares incautados, los pone como hallazgo. ¿A cambio de qué? De una cobranza de 1.000 a 2.000 a 5.000 soles. Además de las revelaciones de esta servidora del INPE, también hemos recibido una carta de un interno cansado de tanta corrupción, de tener que pagar por todo y que encima de la comida que ellos deben recibir, ellos se queden con gran parte. Por ejemplo, si es que llegan 12 sacos de arroz, solamente les dan 5. El director Santos Atalaya, el señor ve lo que hacen, sabe lo que hacen sus alcaldes y él se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque le dan su tajada, le dan su cupo y este señor lo sigue manteniendo en el cargo, lo sigue manteniendo en el puesto a estos 3 alcaldes: Santos Juape Jorge, Zambrano Zamora, Humberto, Montesa Vázquez. Se está viviendo una violencia extrema en las calles, crímenes, extorsiones, cobro de cupos, pero esto que hacen los trabajadores de Javier Yaque, presidente del INPE, también es cobrar cupos, y de manera literal. Porque si quieren tener un poco más de libertad, tener teléfonos, internet, deben pagar sus cupos para vivir tranquilos.